Capítulo 56. Las llamas de la chimenea temblaban inquietas sobre las paredes de piedra, como si también temieran revelar secretos. Una leve corriente de aire se colaba por la estrecha ventana, agitando las pesadas cortinas de los aposentos privados de Constantino. Permanecía rígido junto al alféizar, contemplando el patio iluminado por la luna, donde convergían las sombras. El susurro del pergamino y el persistente aroma a humo de pino apenas si calmaban la opresión en su pecho. Habló en voz baja, con la voz tan tensa como la cuerda de un arco. El silencio me pesa más que su traición, dijo. No tenemos noticias de nuestros agentes, Teófilo. Ningún despacho, ni siquiera un rumor. Ha pasado demasiado tiempo. Teófilo, sentado a una mesa de roble con mapas a medio terminar y cartas selladas, entrelazaba los dedos. Es preocupante, mi déspota, admitió. Sin embargo, el silencio no siempre significa fracaso. Pueden ser cautelosos. Solo han pasado unas semanas, mi déspota. O se han ido, replicó Constantino. Se giró. La luz de la luna resaltaba la tensión en sus rasgos. Petros y María, les permití romper todas las defensas porque confiaba en ellos. Y ahora se burlan de mí desde las sombras. Me hicieron pasar por un espectáculo en la corte, Teófilo. Ya sabes lo rápido que corre la voz cuando un gobernante es humillado. Teófilo lo estudió, sopesando cuidadosamente sus palabras. No dejes que la paranoia te domine, mi déspota. Puede ser un veneno más mortal que cualquier veneno en una copa, le advirtió. La corte y el pueblo te tienen en alta estima, no solo por tu asombrosa victoria contra los otomanos, sino también por la inmensa riqueza que fluye a la región gracias a la venta de libros. Tu éxito ha transformado la fortuna de Morea, haciéndote admirado y envidiado a la vez. Pero el miedo y la sospecha, si no se controlan, pueden erosionar incluso los cimientos más sólidos. Un solo instante de imprudencia podría hacerte caer a ciegas en una trampa. Constantino apretó la mandíbula, obligándose a mantener la calma a simple vista. Por dentro, la inquietud lo carcomía. Caminó de un lado a otro de la mesa, pasando la mano sobre los documentos dispersos, como si sus líneas entintadas pudieran responder a las preguntas que lo atormentaban. Pensó en María. Su sonrisa sincera, la confianza que una vez compartió con ella. Luego, la voz suave de Petro, sus medias verdades, y la facilidad con la que habían convertido la confianza de Constantino en un arma. Hizo una pausa y exhaló. Necesitamos más vigilancia. No me dejaré superar otra vez. Aumenten nuestra vigilancia interna, sin hacer ruido. Teófilo asintió, pero no se movió de inmediato. En cambio, sostuvo la mirada de Constantino. Así se hará, mi déspota. Deberíamos considerar fortalecer nuestro círculo. Nuestra familia en Serbia, nuestros parientes de Drágara, podrían proporcionar hombres cuya lealtad está escrita con sangre, no con oro. Constantino inhaló lentamente, sopesando la idea. La familia de su madre sí tenía influencia, un legado sin la ambición egoísta. Envía la voz, decidió al fin. Selecciona solo a aquellos en quienes podamos confiar plenamente. Un momento de silencio se instaló entre ellos. Constantino echó un vistazo a los informes dispersos, pero sus pensamientos estaban en otra parte. En Petros, en María, en cómo él, con toda su supuesta cautela, había sido sorprendido por su traición. Teófilo habló en un tono más suave. La confianza es una moneda rara, mi señor. Pero si dejas que la traición influya en todas tus decisiones, te arriesgas a gobernar solo por el miedo. Y los hombres que gobiernan por el miedo se encuentran en un reino de fantasmas. Por un instante, Constantino guardó silencio, con la mirada fija en las sombras parpadeantes. Luego, se irguió, recordando la autoridad que lo dominaba. Hay más de una manera de liderar, Teófilo dijo en voz baja pero firme. El miedo por sí solo no basta. Pero la ignorancia tampoco. Prepáralo todo. No dejaré que esta traición defina mi gobierno, ni mi fin. Captó el sonido lejano de pasos en el pasillo. Teófilo se levantó para cumplir sus órdenes, y Constantino dejó que los susurros de la noche se hicieran más profundos como si la oscuridad misma estuviera escuchando. Glarenza, principios de octubre de 1432. El aroma a tierra húmeda y sal marina flotaba en el aire mientras el viento otoñal azotaba los cuarteles y fábricas de Glarenza, cada vez más grandes. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre los soldados y los intendentes reunidos, que se ocupaban de las armas y los suministros.
El rítmico golpeteo de un martillo al golpear el hierro resonaba en la forja cercana, testimonio de la creciente industria dentro del dominio de Constantino. Francesco Sforza llegó al campamento con la soltura de un hombre acostumbrado a la guerra. Sus mercenarios cabalgaron tras él, con las armaduras aún marcadas por las abolladuras y arañazos de la última campaña. El campamento bullía de actividad. Herreros martillando armas nuevas, intendentes supervisando las líneas de suministro y soldados entrenando bajo el cielo cada vez más oscuro. Sforza desmontó, lanzando algunas miradas cómplices a sus hombres antes de dirigirse al despacho militar de Constantino. Ambos habían conversado brevemente a su llegada, y Sforza, como era de esperar, había reiterado su admiración por los cañones y mosquetes. Pero ahora, lejos de las miradas de los hombres, podía hablar con más libertad. Dentro de la oficina, donde bocetos e informes yacían dispersos sobre una robusta mesa de madera, Sforza se apoyaba en un poste con los brazos cruzados. Una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios mientras observaba a Constantine. No voy a mentir, amigo, dijo, con la confianza de un comandante experimentado. He librado muchas batallas, pero la forma en que tus cañones destrozaron las líneas enemigas en el Hexamilión, la forma en que los mosqueteros de Pirbelos trabajaban al unísono con las formaciones de picas, fue algo completamente distinto. Has transformado el campo de batalla ante mis ojos. Constantino sostuvo su mirada con firmeza, apretando el antebrazo de Sforza a modo de saludo. Ya lo has dicho antes, y aún así, le das todo el crédito a las armas. Dejó que una leve sonrisa cómplice se dibujara en sus labios. Pero las guerras no se ganan solo con acero y pólvora. Se necesita disciplina, coordinación y hombres que actúen al unísono. Las armas son herramientas, nada más. Es la mente que las maneja la que decide el resultado. Sforza rió entre dientes, negando con la cabeza. Es cierto, pero incluso la disciplina necesita acero y pólvora. Tus tácticas de armas combinadas, la forma en que tu infantería de picas se mantuvo firme mientras los pirbelos y los cañones destrozaban las líneas enemigas son el futuro de la guerra. Se cruzó de brazos, ladeando la cabeza con curiosidad. Debo saber, Constantino, ¿qué inspiró tanta brillantez? He estudiado las campañas de César y los asedios de Alejandro, pero no he visto nada parecido a lo que has llevado al campo de batalla. Constantino se permitió una pequeña sonrisa cómplice. Los antiguos generales nos dejaron mucho que aprender. Los romanos perfeccionaron la disciplina, los griegos dominaron la falange y Aníbal demostró cómo doblegar a las fuerzas superiores mediante maniobras y engaños. Yo simplemente he aprendido lecciones del pasado y las he aplicado a las armas del presente. Sforza silbó levemente. Una respuesta prudente, amigo mío. Y una que me llena de ganas de ver qué haces a continuación. Su expresión se tornó más seria al señalar el bullicioso arsenal que había tras ellos. Sforza exhaló, frotándose la mandíbula mientras miraba hacia los fuegos de la forja. Lo que me lleva a mi propósito aquí. Mi contrato vence pronto, y aunque tengo muchas opciones, una cosa está clara. Necesito armas. ¿Recuerdas nuestra última conversación, Constantino? Dijo con tono mesurado. Antes de la campaña, te dije que quería comprar tus mosquetes pirbelos y esos cañones de campaña que destrozaron las líneas enemigas en el Hexamilión. Me dijiste que esperara. Bueno, he esperado. La campaña ha terminado, y estoy aquí para volver a pedírtelo. Constantino lo miró fijamente. La luz parpadeante de la antorcha proyectaba sombras nítidas sobre su rostro. Había esperado este momento. Sforza era un hombre que comprendía la naturaleza cambiante de la guerra, un comandante que veía hacia dónde se dirigía el futuro y quería estar a la vanguardia. Eso lo convertía tanto en un valioso aliado como en un riesgo potencial. No lo he olvidado, dijo Constantino con voz serena pero firme. Y entiendo por qué los quieres. El campo de batalla está cambiando, y eres lo suficientemente sabio como para reconocerlo. Pero mi posición tampoco ha cambiado. Mis forjas se están expandiendo, y mi ejército necesita todas las armas que pueda producir. Murad no se quedará de brazos cruzados mucho tiempo. No puedo permitirme debilitar mis fuerzas, ni siquiera por un aliado. Sforza ladeó la cabeza, observándolo. ¿Entonces todavía te niegas a vender? No dije nada parecido, replicó Constantino con suavidad. Honraré nuestra conversación. Tendrás tus armas, pero tendrás que esperar hasta el próximo ciclo de producción. Mis hombres son lo primero, Sforza. Lo entiendes mejor que nadie. Sforza soltó una breve risita, negando con la cabeza. Eres un negociador duro, déspota.
Pero no puedo culparte por ello. Su sonrisa burlona regresó, aunque había un destello de algo más cauteloso en sus ojos. Muy bien, entonces. Tenemos un trato. Se estrecharon los antebrazos, sellando el acuerdo, pero mientras su agarre se apretaba, un entendimiento tácito surgió entre ellos. Sforza había conseguido lo que quería parcialmente, pero el juego estaba lejos de terminar. Mientras Sforza cabalgaba con sus hombres, su silueta perdiéndose en el horizonte, Constantino permaneció de pie en la oficina, con los brazos cruzados a la espalda. El viento traía los lejanos sonidos de la forja, donde los herreros trabajaban arduamente para producir las mismas armas que habían despertado la admiración del mercenario y su deseo. Esto era solo el principio. Hoy, Sforza era un aliado, deseoso de adoptar las tácticas y el armamento que habían transformado el campo de batalla. Pero las alianzas, como la fortuna en la guerra, eran siempre cambiantes. Algún día, esas mismas armas podrían volverse en su contra. Esa era la naturaleza del progreso. Ninguna innovación permanecía en secreto para siempre. Los mosquetes pirbelos, los cañones de campaña, las tácticas de armas combinadas. Con el tiempo, serían copiados, refinados y utilizados por aquellos con la ambición de empuñarlos. Sin embargo, el control era poder. Al dictar quién recibía estas armas y cuándo, Constantino podía garantizar que, incluso a medida que se expandían, lo hicieran bajo sus condiciones, al menos parcialmente. Los otomanos, los venecianos e incluso hombres como Sforza buscarían desvelar sus secretos. La guerra nunca se trató de quién poseía las mejores armas, sino de quién dictaba su uso. Castillo de Clermont, sala del consejo. La sala del consejo bullía con el murmullo de la discusión mientras los consejeros se acomodaban en sus asientos. El crujido de los pergaminos y el tenue aroma a tinta flotaban en el aire. Las velas titilaban contra las paredes de piedra, proyectando largas sombras sobre los hombres reunidos. A la cabecera de la sala, Constantino, con un aire de serena autoridad, tamborileaba pensativamente con los dedos sobre la pulida madera de la mesa. Teófilo se aclaró la garganta, ordenando la sala. Mi déspota, he recibido informes actualizados sobre el duque de Borgoña y el comercio de libros. Las ventas siguen en alza, sobre todo en Borgoña, los estados pontificios y Florencia. La demanda de nuestros textos ha superado incluso nuestras proyecciones más ambiciosas. Un murmullo de satisfacción recorrió la cámara. Constantino se permitió una leve sonrisa. La imprenta ya había demostrado su valía, pero ahora impulsaba una recuperación económica sin precedentes en el imperio en siglos. Hay más, continuó Teófilo. La nueva esposa del duque de Borgoña es portuguesa. Esto representa una oportunidad inesperada. A través de ella, podríamos establecer una conexión diplomática con Lisboa, que podría ser útil para conseguir constructores navales, como ya habías preguntado. Constantino entrecerró los ojos ligeramente. Excelentes noticias, dijo, inclinándose hacia adelante. Quiero que envíen cartas a Borgoña de inmediato. Presenten esto como una expansión de nuestro comercio de libros y cooperación económica, pero asegúrense de que haya margen para explorar más lazos diplomáticos. Háganlo con cuidado. No quiero que los venecianos se enteren de nuestras intenciones todavía. Teófilo asintió. Me encargaré de ello personalmente. Satisfecho, Constantino se dedicó al siguiente asunto. Con nuestro tesoro repleto, ha llegado el momento de afirmar nuestra independencia económica. Estableceré una nueva casa de la moneda aquí en Clarenza, forjando nuestra propia moneda, acuñada con el águila de Paleólogo, una declaración al mundo de que Bizancio ya no comerciará bajo la marca de potencias extranjeras. Siguió un breve silencio. Entonces Pletón, sentado a la derecha de Constantino, habló con mesurada cautela. Una decisión audaz, mi déspota. Pero puede que al emperador no le guste. Los venecianos, los genoveses e incluso los otomanos dominan el mercado monetario. Si lo cuestionamos... Constantino levantó una mano, silenciándolo con mesurada autoridad. Somos herederos de Bizancio, pero comerciamos con moneda extranjera como vasallos. Esto debe acabar. Morea se mantiene firme, y es hora de que recuperemos nuestra identidad económica. Acuñaremos nuestra propia moneda. La auténtica moneda bizantina una vez más. Constantinopla no puede oponerse. También rindieron su economía a los ducados venecianos hace mucho tiempo. Pletón consideró la importancia de la decisión, con expresión pensativa antes de asentir lentamente en señal de aprobación. Controlar la casa de la moneda es controlar nuestro destino.
Con ella, dictamos el flujo del comercio, fijamos los términos del intercambio y reforzamos nuestra soberanía. Exactamente, afirmó Constantino. Comience los preparativos de inmediato. Yo mismo supervisaré el proceso. Después de un debate en profundidad sobre cuestiones económicas, el Consejo centró su atención en los asuntos militares. El examilión comenzó Constantino con tono más severo: es nuestra línea de defensa más sólida contra las incursiones otomanas. Sin embargo, a pesar de su fuerza, sigue siendo vulnerable sin una guarnición dedicada. Es hora de que finalicemos nuestros planes y establezcamos una presencia militar permanente allí, una que garantice que la muralla no sea solo una barrera, sino una fortaleza que resista cualquier invasión. Hubo asentimientos, pero también vacilaciones. Teófilo habló primero. Una fortaleza en la muralla requerirá recursos: soldados, provisiones, infraestructura. Sin una cadena de suministro permanente, será difícil de sostener a largo plazo. Destinaremos fondos para un nuevo arsenal en el propio examilión, replicó Constantino. Servirá como centro de producción para cañones y mosquetes adicionales. La operación actual es insuficiente. Debemos ampliarla. Pletón, siempre con su voz pragmática, se inclinó hacia adelante. ¿Y quién supervisará esta expansión? Necesitamos artesanos, obreros, herreros. Hombres dispuestos a sacrificar sus vidas por este proyecto. Por eso Corinto debe transformarse en un centro militar industrial, respondió Constantino. La ciudad albergará cuarteles y forjas ampliados, que abastecerán tanto al examilión como a nuestro esfuerzo bélico en general. No se trata solo de fortificaciones, sino de asegurar nuestra supervivencia. Murmullos de aprobación resonaron en la cámara. La idea era ambiciosa, pero también necesaria. Cuanto antes empecemos, mejor, dijo Constantine. Quiero informes sobre las cadenas de suministro, los materiales de fortificación y las estrategias de reclutamiento esta semana. No podemos permitirnos retrasos. Teófilo asintió. Me aseguraré de que los comerciantes y artesanos reciban incentivos para reubicarse. El oro siempre será un gran incentivo. Más tarde esa noche, en los aposentos privados de Constantino, Teófilo se quedó allí después de la reunión del consejo, observando con atención a Constantino mientras los demás se marchaban. Una vez solos, habló. Me pediste que buscara constructores navales portugueses, en lugar de venecianos, dijo. Me pareció curioso. Los venecianos son maestros de la construcción naval. ¿Por qué buscar a los portugueses? Constantino se reclinó en su silla, exhalando lentamente. He oído rumores, dijo con cuidado, eligiendo las palabras. Se rumorea que los portugueses están desarrollando nuevos tipos de embarcaciones, más maniobrables y más adecuadas para viajes largos. Si estos rumores son ciertos, sería prudente que nos enteráramos de ellos antes que nuestros rivales. Teófilo frunció el ceño levemente. ¿Confías en esos rumores? Confío en que la innovación a menudo surge de lugares inesperados, respondió Constantino. Venecia ha dominado los mares durante demasiado tiempo. Pero el dominio nunca es eterno. Si surge otra potencia, quiero saberlo antes que ellos. Teófilo lo observó un buen rato antes de asentir. Haré averiguaciones. Bien, dijo Constantino. El futuro de Morea no solo depende de la tierra, sino también del mar. Si controlamos ambos, controlaremos nuestro propio destino. Al marcharse Teófilo, Constantino se volvió hacia el mapa extendido sobre su escritorio. Su mirada se posó en las aguas occidentales, donde la influencia de Portugal apenas comenzaba a extenderse. En otro mundo, en otro tiempo, los portugueses forjarían un imperio en los mares, sus carabelas los llevarían a tierras desconocidas. Pero esta era una línea de tiempo diferente. Y Constantino tenía intención de darle la forma que quería. Capítulo 57. Castillo de Clermont, Clarence, a finales de octubre de 1432. El gran salón del castillo de Clermont resplandecía bajo la tenue luz de innumerables velas, cuya luz parpadeante se reflejaba en los estandartes dorados de la dinastía Paleólogo. El aire era cálido, con los aromas de cordero asado, pan fresco y vino especiado, que se mezclaban con el murmullo de las conversaciones. Desde hacía algunos años, Constantino celebraba un banquete de fin de año para estrechar lazos con los comerciantes más influyentes de la región, hombres que ayudaban a su próspera editorial Morea de difundir sus libros por toda Europa. Pero esa noche la sensación era diferente. El éxito sin precedentes de su imprenta había elevado la posición de Morea, y todos los invitados percibían un cambio de poder.
Mientras tanto, las asombrosas victorias de Constantino en el campo de batalla habían aumentado aún más su prestigio y autoridad, recordando a todos que el poder del déspota no residía solo en el comercio. Sentado a la cabecera de la larga mesa del banquete, Constantino observaba atentamente a los invitados. Estaban presentes nobles locales, así como los principales comerciantes venecianos y genoveses que gestionaban sus ventas de libros por toda Europa. Niccolò di Monticelli, un astuto comerciante genovés que se había convertido en uno de los mayores compradores de sus libros, levantó su copa en un saludo informal. Déspota Constantino, comenzó Nicolás con suavidad. He oído noticias fascinantes, quizá rumores, de que pretendes acuñar una nueva moneda para tu reino. Una moneda de oro macizo. ¿Es cierto? La conversación en la mesa se acalló. Incluso las copas se detuvieron en el aire. Constantino dejó que el silencio se prolongara antes de ofrecer una leve sonrisa. En efecto, los rumores son ciertos, querido Niccolò. Hemos empezado a acuñar monedas de oro puro en nuestra nueva ceca. Mientras Venecia y Génova disfrutan de monedas respetables, debemos valernos por nosotros mismos. Ya no podemos depender de cecas extranjeras para cada transacción en nuestro reino. Estoy seguro de que ustedes, caballeros, lo entienden. Una mezcla de asentimientos y miradas cautelosas recibió su declaración. Los nobles locales se enderezaron en sus asientos, algunos con destellos de orgullo en los ojos. Mientras tanto, los comerciantes extranjeros intercambiaron miradas cautelosas, claramente inquietos ante cualquier desafío al dominio de sus monedas. Niccolò tomó un sorbo de vino con mesura. Su sonrisa se profundizó. Buena ambición, mi déspota. Aún así, la aceptación de cualquier moneda nueva depende de la confianza. Los comerciantes manejarán su oro, pero solo si pueden confiar en su pureza y tienen la seguridad de que será aceptado en los próximos puertos que visiten. Constantino inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. La confianza se gana, sin duda. Sin embargo, planeamos acuñar nuestra moneda con la más alta calidad, igualando la integridad de las monedas veneciana y genovesa. Y nos aseguraremos de que sea ampliamente reconocida. Satisfecho de que su punto hubiera sido tomado en cuenta, Niccolò levantó su copa en un pequeño saludo. Estoy seguro de que lo hará. Génova también se enorgullece de asegurar que su moneda nunca pierda credibilidad. El Banco di San Giorgio es nuestro orgullo. Los ojos oscuros de Constantine se entrecerraron levemente. Un banco. La palabra adquirió para él un significado mucho mayor del que cualquier otra persona en la sala podía imaginar. Ah, el Banco di San Giorgio, dijo Constantino con educada curiosidad. Me han dicho que es mucho más importante que un prestamista común. ¿Cómo logra ejercer tanta influencia, incluso más allá de las murallas de Génova? La boca de Niccolò se curvó en una especie de sonrisa entre cautelosa y burlancia. Eligió sus palabras con cuidado. Nuestro banco gestiona una parte de los impuestos de la República, invierte en flotas mercantes y financia expediciones. Con el tiempo, incluso ha llegado a gobernar ciertos territorios en nombre de Génova. Verás, déspota, el oro no tiene por qué estar ocioso en las arcas. Puede salir, multiplicarse y regresar en mayor volumen. Ese es nuestro principio rector. Constantino se acarició la barba, sumido en sus pensamientos. Recordó los bancos del mundo moderno. Vastas redes financieras que controlaban imperios sin necesidad de empuñar una espada. La capacidad de recaudar capital sin depender únicamente de los impuestos, de financiar guerras antes de reclutar al primer soldado y de estabilizar la economía de un reino de maneras que los gobernantes medievales jamás habían concebido. ¿Un banco? Constantino asintió lentamente, removiendo el vino en su copa. Parece que el Banco di San Giorgio es fundamental para el poder de Génova. Eso solo es razón suficiente para que tus rivales actúen con cautela. Niccolò ladeó la cabeza, admitiendo el punto, pero sin ofrecer más detalles. Bueno, no diría que es un secreto, dijo con una leve sonrisa, pero requiere disciplina y, sobre todo, un flujo constante de comercio para que todo siga funcionando. Disciplina, repitió Constantino pensativo. Me atrevería a decir que la disciplina no nos es ajena aquí en Morea. Dejó su copa con un tintineo decidido y continuó. Me has dado mucho en qué pensar, Niccolò. Pero dime, ¿cómo se genera confianza en una institución así? Porque sin confianza, el oro se estanca. Niccolò sonrió con complicidad. Ah, déspota, ese es el quid de la cuestión, ¿no?
La confianza debe cultivarse mediante la estabilidad, la fuerza, y hombres sabios que comprendan el poder del dinero tanto como el de la espada. Constantino asintió, ya haciendo planes. Luego levantó su copa, señalando el fin del momento de silenciosa intensidad. En cualquier caso, dijo, y su voz resonó por toda la mesa, confío en que nuestra nueva moneda de oro pronto aparecerá en sus libros de contabilidad y en las bodegas de sus barcos. Al fin y al cabo, el comercio prospera con las nuevas oportunidades. Nicolò inclinó su copa a cambio, con una sonrisa cortés en los labios. Entonces, brindemos por la nueva moneda y por las aventuras que emprenderemos. Las risas y la conversación se reanudaron, pero las preguntas flotaban en el aire. A medida que avanzaba el festín, Constantino se dejó llevar por la charla y la música, desviando la mirada ocasionalmente hacia Theophilus Draga. El banquete esa noche había revelado más que una nueva moneda. Había abierto la puerta a una ambición más amplia, una que abarcaba mucho más que el simple oro. El fuego se propaga. Glarenza, principios de noviembre de 1432. Los últimos rescoldos del crepúsculo se extinguieron tras los muros de Glarenza, reemplazados por el suave resplandor de faroles y antorchas. Una fresca brisa otoñal llegaba del mar Jónico, trayendo la salmuera de aguas lejanas y agitando los estandartes a lo largo de las murallas. Dentro de la fortaleza, una pequeña sala del consejo titilaba con la luz de las velas, iluminando a dos figuras inclinadas sobre una mesa desordenada. Constantino pasó los dedos sobre los folletos recién impresos que tenía ante sí. Los bordes del papel aún estaban ásperos por la prensa, con la tinta fresca. Una cruz estilizada se alzaba desafiante en un cartel. En otro, un águila bicéfala extendía sus alas bajo letras en negrita que proclamaban el Hieros Scopus, la santa causa. Frente a él se sentaba Georgios Gemistos Pleton, con el peso de sus años evidente en su rostro surcado de arrugas y cabello canoso. A pesar de su edad, sus ojos brillaban con una intensidad penetrante, casi juvenil. Sostenía uno de los carteles, inclinándolo para que reflejara la luz de las velas. Has adoptado esta nueva forma de heráldica con una brillantez inesperada, reflexionó Pleton con voz mesurada. Quizás los filósofos hemos subestimado el poder de las imágenes al combinarlas con las palabras. Constantino sonrió con tristeza. Las imágenes conmueven los corazones antes de que la razón pueda hablar, respondió. Los otomanos tienen sus cimitarras y sus timars. Nosotros tenemos pergamino y tinta. Un arsenal rudimentario, pero no menos potente si se maneja bien. Pletón dejó el cartel y centró su atención en un manuscrito rebosante de retórica audaz. El discurso reciente de Constantino, meticulosamente transcrito. Su discurso al pueblo de Glarenza fue todo un espectáculo. La mitad de ellos probablemente nunca había escuchado un discurso pronunciado con tanta convicción. Me recordó a los oradores de Atenas, o incluso al foro romano. Los labios de Constantino se curvaron en una leve sonrisa. Si supieras que me inspiraba de verdad, pensó, recordando a los políticos y generales de su vida pasada. Mi querido Pelton, he descubierto que un buen discurso puede galvanizar a una multitud con la misma seguridad con la que un toque de clarín puede animar a los soldados, dijo simplemente. Pletón inclinó la cabeza. En efecto. Una sola verdad, dicha en el momento oportuno, puede repercutir a lo largo de generaciones. Tus palabras ya han viajado más allá de Morea, llevadas por agentes, comerciantes y monjes que creen en la causa. Estos carteles, ocultos entre sus mercancías, llegan a todos los rincones del país. Hieros Scopus se extiende, Constantino, más rápido de lo que nos atrevíamos a esperar. Tenemos informes de Cefalonia, Leucada y tan al norte como Arta. Las tierras de Toco están listas para ser conquistadas, y los rumores sobre Hieros Scopo han llegado incluso a Tesalía. Hizo una pausa, con una sonrisa cómplice en los labios. Y no lo olvidemos, déspota, el fuego se propaga rápidamente en parte gracias a tus victorias. El pueblo ve que no solo predicas ideales, sino que los encarnas. Tu triunfo sobre las fuerzas de Murad en Examilión quebró la apariencia de invencibilidad de los otomanos. ¿Y la conquista del ducado de Atenas? Pletón exhaló, como si aún se maravillara de la hazaña. Recuperar el corazón mismo del mundo helénico no son las hazañas de un hombre aferrado a un imperio moribundo. Son las acciones de un gobernante que forja uno nuevo. Constantino tomó una de las hojas impresas y recorrió con los dedos las palabras escritas. En efecto, Pletón. Quería un mensaje dirigido no a nobles ni generales, sino a quienes soportan las cargas más pesadas.
Los campesinos oprimidos por los impuestos otomanos, los sacerdotes que moderan su fe por temor a la ira del sultán, los comerciantes que pagan tributo con silenciosa amargura. Hizo una pausa, con voz firme y convencida. Deben entender que Bizancio no es solo un recuerdo que lamentar, sino un derecho de nacimiento que reclamar. No somos los restos de un imperio caído. Somos sus legítimos herederos, y nos alzaremos. Pletón apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante. Y así, la santa causa se vuelve más grande que todos nosotros. El Hieros Escopos une a personas que una vez se creyeron solas en su sufrimiento. Constantino asintió, recordando las protestas de aprobación en la plaza de Glarencha apenas unos días antes. Había hablado de identidad, no solo de fe. De que cada cristiano que recordaba la gloria del imperio formaba parte de algo mayor. La respuesta fue inmediata, casi desesperada. Habían estado esperando creer. Se han apoderado de ella, continuó Pletón. Como un hombre aferrado a una antorcha en la oscuridad. Pero recuerda, la luz atrae miradas, tanto amistosas como hostiles. La mirada vigilante del sultán pronto volverá a posarse sobre nosotros. Un destello de tensión cruzó el rostro de Constantino, pero se tranquilizó. Sí, los otomanos no se quedarán de brazos cruzados por mucho tiempo. Aún así, la semilla está plantada. Aunque nos derroten, estos ideales, esta esperanza, perdurarán en los corazones de los fieles. Una idea no se extingue tan fácilmente. El filósofo estudió al joven. Te advertí que las palabras pueden inspirar y desestabilizar. Estamos llamando a la gente a cuestionar su subyugación. Una vez que se enciende esa llama, es difícil contenerla. Incluso las justas reivindicaciones del déspota pueden perderse en el fragor de la revuelta. Constantino se pasó una mano por la frente. Conozco los riesgos. Pero si no hacemos nada, nos condenamos a una lenta decadencia. Es mejor arriesgarse al caos que aceptar el olvido. Afuera, una ráfaga de viento sacudía las contraventanas. El suave murmullo de voces en el patio inferior indicaba la presencia de guardias, o quizás viajeros que llegaban a la fortaleza. En algún lugar, un caballo relinchó, interrumpiendo la noche con un agudo grito. Constantino asintió. Ese es el corazón del Hieros Escopos. La fe y la identidad. Si los antiguos imperios cayeron porque su gente perdió la voluntad de defenderlos, debemos restaurar esa voluntad. Lo hacemos invocando la fe, invocando la herencia compartida que perdura en cada iglesia y cada aldea. La mirada de Pletón brilló con admiración y cautela. Y ahora vemos la chispa. Griegos, albaneses, serbios, búlgaros, compañeros cristianos de todos los rincones hablan de un día en que la cruz volverá a alzarse en lo alto. El Hieros Escopos no es una simple campaña, Constantino. Puede ser el comienzo de algo que se extienda mucho más allá de nuestras vidas. Constantino miró una línea de texto en un panfleto. Roma y hoy. Herederos de la Iglesia y la sabiduría helénica, alzaos. Todavía le conmovía ver esas palabras en negrita, imaginarlas pronunciadas desde Moria a la sombra de Santa Sofía. Cuando los hombres que han permanecido arrodillados durante tanto tiempo finalmente se ponen de pie, dijo en voz baja, el mundo tiembla. Que tiemble el sultán, si ese es el precio de la libertad. Pletón se levantó, su túnica crujiendo contra el suelo de piedra. Es cierto, mi déspota. Debemos reunir aliados, expandir nuestro alcance, convertir el Hieros Escopos en la piedra angular de un Bizancio restaurado y vigilar a quienes quieran distorsionar nuestro propósito. Constantino contempló la pila de carteles, imaginándolos clavados en las paredes de la taberna o aferrados por fervientes creyentes. El Hieros Escopos era la esperanza encarnada, una llama que se extendía de hogar en hogar. Quizás ardía con más fuerza de lo que jamás se había atrevido a imaginar, pero quizá amenazaba con consumirlos a todos si no conseguían guiarla. Levantó la mirada y se encontró con la mirada fija de Pletón. El riesgo está ahí, dijo en voz baja. Pero si este es el precio de recuperar lo perdido, que así sea. Luchamos con esperanza, y esa esperanza es más poderosa que cualquier cadena. Pletón puso una mano suavemente sobre el hombro de Constantino. Entonces, mi déspota, lleguemos hasta el final. Que nuestras palabras enciendan un fuego que transforme esta tierra, y que nos mantengamos fuertes bajo su luz. En el silencio que siguió, el lejano murmullo del mar pareció resonar con el voto forjado en aquella cámara. El mañana, y los incontables mañanas venideros, llevarían al Hieros Escopos a lo más profundo de los corazones de los oprimidos. Habían encendido la antorcha.
Ahora, la santa causa guiaría a los fieles a la salvación o se convertiría en una conflagración que cambiaría el mundo para siempre. Capítulo 58. Cuartel de Glarenza, finales de octubre de 1432. Las llamas titilaban contra las paredes de piedra de la sala de guerra, proyectando sombras largas y ondulantes sobre los mapas y la mesa cubierta de pergaminos. El humo se elevaba en espirales desde los candelabros de hierro, mezclándose con el penetrante aroma a cera quemada y el tenue olor a tinta. El aire era denso, denso por la tensión, denso por el peso de las decisiones que podrían forjar el futuro de un imperio que pendía de un hilo. Constantino acababa de regresar de inspeccionar a los reclutas, con la mente aún concentrada en lo que había visto. Los ejercicios matutinos se habían convertido en una tradición fija durante los últimos 2 años. Un ritual diseñado para inculcar disciplina, resistencia, compañerismo y fuerza en los hombres que un día se enfrentarían al enemigo. Los reclutas se estaban convirtiendo en soldados profesionales a medida que aprendían su sistema. Había observado con satisfacción cómo los oficiales guiaban a los reclutas en sus pasos, corrigiendo posturas, asegurándose de que las formaciones fueran compactas y los movimientos precisos. La gimnasia matutina, carreras, ejercicios de resistencia, entrenamiento de fuerza, había comenzado como una innovación, pero ahora formaba parte de la rutina tanto como la práctica de armas. Constantine corría con las tropas un par de veces por semana, no solo para dar ejemplo, sino porque encontraba algo inesperadamente satisfactorio. No siempre le había gustado correr. En su vida anterior, cuando aún estaba casado, Ellen insistía en que salieran a correr juntos todos los domingos por la mañana en Central Park. Él se quejaba de ello entonces, prefiriendo una mañana tranquila con café y un libro. Pero ahora, ese recuerdo era algo completamente distinto. Un hilo lejano que lo conectaba con un pasado que sentía a la vez cercano y lejanísimo. Y de alguna manera, aquí en este mundo, correr había adquirido un significado diferente. Era una prueba, un desafío y una forma de conectar con la realidad, aclarar sus pensamientos y desafiar los límites de su cuerpo y su mente. Tras la sesión de hoy, los reclutas permanecieron en formación, aún jadeantes por el esfuerzo, a la espera de su evaluación. Constantino los recorrió con la mirada. Sus túnicas estaban empapadas de sudor, sus pechos subían y bajaban. Conocía la expresión del verdadero agotamiento, pero también la de la determinación. «Lo has hecho bien hoy», proclamó, y su voz se oyó por todo el patio de entrenamiento. Un joven soldado destacaba. Un recluta de postura firme, con la mirada encendida de una serena determinación. Constantino reconoció ese fuego. Sin dudarlo, metió la mano en la bolsa de su cinturón y sacó una pequeña ficha de plata, adelantándose y colocándola firmemente en la palma del soldado. Era una costumbre suya, una que había empezado el año pasado. Cada año, un par de soldados recibían esta medalla, no como una simple recompensa, sino como un símbolo de desafío. Un recordatorio de que su lucha no era solo contra un enemigo, sino contra la debilidad, la duda y la complacencia. Esto no es un regalo, había dicho Constantino con voz firme. Es un desafío, para ti y para cada hombre aquí presente. Cada día, deben forjarse de nuevo, moldeando su mente y su cuerpo hasta convertirlos en algo inquebrantable. La fuerza se desvanece, pero la disciplina perdura. Un murmullo de aprobación recorrió las filas. Estaban empezando a creer. Ahora, de vuelta en la sala de guerra, ese mismo fuego aún ardía en el pecho de Constantino, pero la guerra no se libraba solo en los campos de entrenamiento. Se libraba aquí, en el papel, en la estrategia, en decisiones tomadas mucho antes de que se desenvainara una sola espada. Al otro lado de la mesa, Theophilus Dragas lo observaba en silencio, con los brazos cruzados, y su mirada penetrante escrutaba cada detalle. Los informes que tenían ante ellos reflejaban la cruda realidad de su situación. Suministros, número de tropas, fortificaciones y la constante carga de los costes. Un golpe en la pesada puerta de madera rompió el silencio. «Entre», llamó Constantino. Teólogos entró. La tenue luz iluminaba el ribete dorado de su túnica rojo oscuro. Se movía con la disciplina que se esperaba de un oficial, pero había rigidez en su postura, una ligera vacilación en su paso. Este era su primer informe formal ante Constantino, y la importancia del momento no le pasó inadvertida. Hizo una profunda reverencia antes de juntar las manos tras la espalda. «Déspota», dijo Teólogos con voz firme, pero con un ligero deje de inquietud. «Siguiendo tus órdenes, traigo los últimos informes».
Constantine lo observó un instante, notando la tensión en sus hombros, la fuerza con la que apretaba los dedos. Un buen oficial, competente, pero joven en su puesto. Conocía bien esa presión. La había sentido él mismo, no solo como Constantine paleólogo, sino como Michael Hamilton, ante ejecutivos y clientes, necesitando proyectar confianza incluso cuando la duda le atormentaba. Le ofreció a Teólogos un breve asentimiento, dejando que una pequeña pero tranquilizadora sonrisa se dibujara en sus labios. «Has estado manejando bien la situación», dijo con tono tranquilo pero firme. «Los informes que llegan del cuartel han sido exhaustivos. Habla con franqueza». Teólogos parpadeó, exhalando casi imperceptiblemente y la tensión en su postura disminuyó ligeramente. «Sí, déspota», dijo con más confianza. Constantino le hizo un gesto para que continuara. «En cuanto a los esfuerzos de reclutamiento», comenzó Teólogos, «tenemos 2.400 hombres en formación de picas, que pronto serán asignados a las unidades Tagma. Otros 250 están en formación de pirbelos. Además, se han forjado 10 cañones de campaña, y sus dotaciones están en entrenamiento activo». Constantino asintió lentamente. Bien. Se expandían, crecían, pero no lo suficientemente rápido. No lo suficientemente rápido. ¿Y el examilión?, preguntó con voz mesurada. Teólogos se giró ligeramente hacia Teófilo, quien tomó el mando. El capitán Andreas supervisa las defensas. 3 tagmas de infantería con picas, 200 tiradores pirbelos y 10 cañones de campaña se han posicionado estratégicamente. 700 hombres más están estacionados en el Ducado de Atenas en tareas de guarnición. Hizo una pausa, hojeando un pergamino. 1.200 más están recibiendo entrenamiento en el campamento Examilión. Además, las forjas de Corinto están en pleno funcionamiento. Acaban de completar 2 cañones Dracos. Teófilo tocó una sección del informe con el ceño fruncido. El capitán Andreas está cumpliendo con nuestros plazos. Su liderazgo es sólido. Exhaló, frotándose la sien. Pero los costes están desbordando nuestras estimaciones iniciales. Son casi el doble de lo que habíamos proyectado. Constantino exhaló lentamente. Una frustración familiar le revolvió el estómago. La carga no cedió. ¿Y qué hay de Mistras? ¿Cómo le va a mi amigo Jorge?, insistió. Teólogos asintió. George Sprances ha reclutado a 1.000 hombres, muchos de ellos albaneses de las aldeas al noreste de Mistras. Se dirigen a Examilión para entrenarse, principalmente para reforzar nuestras guarniciones. Teólogos continuó. Además, se han terminado las nuevas secciones de dormitorios en el cuartel. Los nuevos reclutas ya no tendrán que dormir en tiendas de campaña improvisadas a la intemperie. Un pequeño alivio. Constantino se permitió un breve asentimiento. Infraestructura. Estabilidad. Disciplina. Estas eran las bases de un ejército que podía perdurar. ¿Y provisiones?, preguntó, cambiando su enfoque. Por ahora, no tenemos grandes problemas, respondió Teófilo. El suministro de alimentos es estable. Las reservas de pólvora son suficientes, pero habrá que reponerlas antes del año que viene. Constantino asintió de nuevo. Bien. Sigue vigilando de cerca. Teólogo hizo una profunda reverencia y se disculpó. Un momento de silencio se extendió entre Constantino y Teófilo. Los únicos sonidos eran el suave crepitar del fuego y el distante ruido de las armaduras en el patio de abajo. «Nunca descansarás, ¿verdad?», dijo finalmente Teófilo, con un tono de diversión seca. Constantino sonrió con suficiencia. «¿Preferirías que me contentara con lo que tenemos?». Teófilo suspiró, frotándose las sienes. «No. Pero ya nos estamos expandiendo más rápido de lo que podemos sostener. El tesoro aguanta, pero a duras penas. Simplemente gastamos demasiado». Constantino se enderezó, con las manos apoyadas en el borde de la mesa. «Necesitamos más reclutas. Más hombres. Los otomanos no se van a quedar de brazos cruzados». Teófilo se cruzó de brazos. «¿Y dónde, exactamente, propones que encontremos a estos hombres? Y, más importante aún, ¿cómo esperas que los paguemos? ¿Más mercenarios? La compañía de Sforza ya nos dejó sin blanca el año pasado». Constantino lo miró con mesura. Teófilo siempre había sido cauteloso y pragmático, pero últimamente se estaba volviendo completamente quejoso. Durante los últimos meses, todas las conversaciones parecían girar en torno a gastos, costos y presupuestos.
Incluso detuvieron la construcción de barcos en el nuevo astillero para reducir costos. Comprendía la necesidad de vigilar la tesorería, no ignoraba sus limitaciones, pero no podían permitirse pensar en pequeño. No cuando su supervivencia dependía de la audacia. Sí, lo sé. Sforza había sido útil, pero costoso. Su ausencia dejó un vacío que había que llenar, admitió, tamborileando con los dedos contra la madera. Necesitaban más oro, más recursos y más formas de sostener su expansión. Su mente se remontó a una conversación que había tenido hacía unas noches durante una cena con Nicolò, el comerciante genovés. Habían hablado largo y tendido sobre el Banco di San Giorgio, la poderosa institución genovesa que financiaba guerras, gestionaba deudas y ejercía una inmensa influencia sobre el comercio. ¿Cómo podría funcionar algo así para Bizancio? ¿Un sistema bancario bizantino? ¿Una forma estructurada de gestionar fondos, obtener préstamos y expandir su economía? Era una idea radical, pero cuanto más la pensaba, más sentido tenía. Pero antes de que pudiera explorar más la idea, alguien llamó a la puerta. Entre, llamó Constantino. La pesada puerta de madera se abrió con un crujido, y Elías, el maestro herrero, entró. El hollín le manchaba la cara, manchando su frente y las arrugas de sus curtidas manos. El familiar olor a metal fundido y cuero quemado se le pegaba a la ropa, delatando su pasión por la forja. En sus manos callosas, aferraba un pergamino enrollado, manchado con carbón y grasa en los bordes. Déspota, comenzó Elías, con una rápida pero respetuosa reverencia. Estoy listo para informar de nuestro progreso. Constantino señaló una silla. Siéntate, Elías. Mientras Elías tomaba asiento, Constantino se inclinó ligeramente hacia adelante, observando la apariencia robusta del herrero. Era evidente que el hombre venía directamente de la forja. El calor de los hornos aún se reflejaba en su ropa. Veo que vienes directamente del trabajo, comentó Constantine, esbozando una pequeña sonrisa. ¿Cómo está tu familia? Elías parpadeó, sorprendido por la pregunta. Dudó solo un segundo antes de que sus labios se curvaran en una sonrisa orgullosa y manchada de hollín. Disfruto trabajando en la forja, déspota. No puedo quedarme ahí dando órdenes sin más. Flexionó ligeramente los dedos, como si sintiera el calor persistente del martillo en su mano. Y mi familia está bien. Mi hijo mayor ha empezado a trabajar en la forja. Está aprendiendo rápido. Había un orgullo inconfundible en su voz. Constantino asintió, complacido. Bien. Me alegra oír eso. Llevas un oficio fuerte en la sangre. Seguro que te hará sentir orgulloso. Elías inclinó la cabeza en agradecimiento. Ahora, continuó Constantino, con expresión seria mientras señalaba el pergamino en manos de Elías, dime qué tienes. Elías le pasó el informe a Teopilus y se aclaró la garganta. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, la producción de pirbelos sigue siendo lenta. Hemos aumentado de 150 de 250 al año, pero aún está lejos de las metas que nos fijamos. Constantino apretó la mandíbula. ¿Incluso con los artesanos y herreros adicionales que reclutamos? Elías asintió. Incluso con la cadena de producción que propusiste, mi déspota. Ayuda, pero aún tiene limitaciones. ¿Y los materiales? Preguntó Teófilo, revisando los informes. Veo que el precio del bronce ha subido. Elías suspiró. Usamos mucho bronce. El coste de importarlo ha subido. Gastamos casi 3 ducados por pirbelos. Un ducado de oro entero es solo para el bronce. Constantino tamborileó con los dedos sobre la mesa. Su mente se desvió por un instante hacia las armas de su vida anterior. Espadas de acero, mosquetes estriados, incluso las armas de fuego producidas en masa de siglos posteriores. El acero había sido la base de la tecnología militar durante siglos en el mundo que una vez conoció. Era más resistente que el bronce, más duradero y mucho más barato de producir a gran escala. Constantino tamborileó con los dedos. ¿Y el acero? Elías negó con la cabeza. ¿Acero para armas de fuego? Es difícil trabajarlo, déspota. A diferencia del bronce, que se vierte con suavidad y se enfría uniformemente, el acero puede ser impredecible. Si se manipula mal, puede volverse quebradizo o acumular impurezas que lo debiliten. Pero si aprendemos las técnicas adecuadas, el acero podría ser más barato y resistente que el bronce. Él dudó. Habla, ordenó Constantino. He estado experimentando, admitió Elías, con nuevas técnicas, en concreto, mejorando la estandarización de nuestros moldes de fundición.
Está ayudando con la fundición de bronce y aumentará nuestra producción en cierta medida. Hizo una pausa antes de continuar. Pero hay algo más. Llevo varios meses en contacto con un comerciante veneciano. Cuidado con no revelar demasiado, por supuesto, pero me ha estado preguntando por nuestros pirbelos y cañones. En una de nuestras conversaciones, mencionó algo intrigante. Constantino entrecerró los ojos. Continúa. En Venecia, usan forjas de refinación, un método más avanzado para refinar el hierro y convertirlo en acero. Es diferente al que usamos aquí. Más eficiente. Los venecianos llevan años mejorando estas técnicas y, por lo que he podido ver, están empezando a producir hierro y acero de mayor calidad en mayores cantidades. Elías hizo una pausa, con expresión pensativa. Si pudiéramos aprender cómo lo hacen, podríamos replicarlo nosotros mismos. No para cañones ni pirbelos, nuestra fundición de bronce ya es superior, sino para armaduras, armas e incluso mejores herramientas para el ejército. Un acero más resistente significaría cuchillas más afiladas y armaduras más robustas. Sostuvo la mirada de Constantino. Con el conocimiento adecuado, podríamos equipar a nuestros hombres con armas y armaduras superiores a todo lo que tenemos ahora. La mente de Constantino encajó. Espionaje industrial. Lo había visto en su vida anterior. Corporaciones luchando con uñas y dientes por una ventaja, enviando hombres a la sombra para robar los secretos de sus rivales. Si funcionaba en el mundo moderno, ¿por qué no aquí? No necesitaba ser metalúrgico. Lo importante era saber quién poseía el conocimiento y cómo llevarlo a Moria. Se volvió hacia Elías con voz aguda y segura. Prepárate para partir de inmediato. Elías parpadeó. ¿Irnos? ¿A dónde, mi déspota? Primero Roma, dijo Constantino. Encuentra a Besarión. Tiene los contactos adecuados. Sabrá con quién hablar. De allí, a Venecia. Averigua sobre sus técnicas. Quiero nombres. Artesanos, metalúrgicos, cualquiera con conocimientos que valga la pena. Ofréceles oro, buenos salarios, lo que sea necesario para que nos traigan esa experiencia. Elías dudó. ¿Quieres que robe secretos de la metalurgia veneciana? Los labios de Constantino se curvaron en una media sonrisa. No robar, aprender. Tomamos lo que funciona, mejoramos lo que ya tenemos y lo hacemos nuestro. Entonces, una idea lo asaltó. En aquella época, no existían patentes ni leyes de propiedad intelectual. No existían tratados ni tribunales que protegieran el conocimiento. Pero el secreto aún tenía sus guardianes. Gremios, talleres, estados. Controlaban sus oficios restringiendo el aprendizaje, impidiendo que los extranjeros aprendieran sus métodos y, en algunos casos, prohibiendo por completo que los artesanos se marcharan. Exhaló lentamente. Esto tendría que manejarse con cuidado. Su expresión se endureció. No, Elías, he cambiado de opinión. Eres demasiado valioso para arriesgarte. Envía a un aprendiz, alguien que entienda las técnicas. Viajará con algunos de mis agentes de confianza, hombres que saben ser discretos. Elías frunció el ceño. ¿Y si los venecianos sospechan? Entonces desaparece antes de que puedan actuar. Constantino se cruzó de brazos. Nada de movimientos bruscos. Nada de sobornos evidentes. Si Venecia está demasiado bien protegida, sigamos adelante. Florencia, Milán, incluso más allá. Italia no es el único lugar con herreros expertos. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija. Lo que necesito de tu aprendiz es su experiencia. Un profundo conocimiento de por qué su acero es superior, cómo refinan su hierro y cualquier otra cosa que valga la pena aprender. Si lo sabemos, podemos recrearlo y mejorarlo aquí. Por un momento, Elías guardó silencio. Luego asintió. Tengo a alguien en mente. Bien. La voz de Constantine bajó, definitiva y rotunda. Asegúrate de que lo entienda. Si lo atrapan, no sabrá nada. Nunca estuvo allí. Desde un rincón, Teófilo soltó una risita, negando con la cabeza. Por la Santa Madre, estás completamente loco. Constantino soltó una breve carcajada. Sospecho que no querrías que cambiara, Teófilo. Capítulo 59. Constantinopla a finales de 1432. El carruaje traqueteaba sobre las antiguas piedras de la ciudad. Cada sacudida era un vívido recordatorio de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que Teodoro posó sus ojos en Constantinopla. Antaño, se habría maravillado ante la gran capital.
Los relucientes mosaicos de las iglesias, el aroma a especias y sal que emanaba de los puertos, las cúpulas que se alzaban como orbes celestiales sobre el irregular horizonte de la ciudad. Ahora, cada destello de la luz de la antorcha sobre las baldosas doradas parecía una burla. Permanecía rígido en el carruaje, tamborileando con los dedos sobre la rodilla, con el rostro como una cuidadosa máscara de indiferencia. Afuera, las calles bullían de vida. Comerciantes pregonando sus mercancías, sacerdotes murmurando oraciones vespertinas, niños corriendo por los callejones como sombras. Hubo un tiempo en que tales visiones despertaron algo en él, una silenciosa reverencia por la resiliencia del imperio. Ese tiempo ya había pasado. Selimbría había sido una jaula, dorada por el deber, pero aún así asfixiante. Su traslado allí, disfrazado de recompensa, había sido nada menos que un exilio. Un mensaje. Uno que había leído con claridad. Sus labios se curvaron con disgusto mientras el carruaje se acercaba a las murallas teodosianas, cuyas piedras erosionadas se alzaban, desafiantes al paso del tiempo, incluso mientras el imperio se desmoronaba tras ellas. Esta ciudad aún se aferraba a la ilusión de grandeza, como un mendigo envuelto en las vestiduras de un emperador fallecido hacía mucho tiempo. El barrio de las Blanquernas se alzaba en la distancia, su silueta oscura contra el crepúsculo que se desvanecía. Allí se desarrollaría el siguiente acto de la tragedia de este imperio. Un soldado que viajaba junto a su carruaje aminoró la marcha para seguir su ritmo. Mi señor, llegaremos al palacio de Blanquerna antes de que suenen las campanas del anochecer. Teodoro asintió lentamente, con la mirada fija en Santa Sofía mientras pasaban frente a su enorme cúpula. Un monumento a la fe. Un monumento al compromiso. Su agarre en el borde del asiento se afianzó. Pronto, se presentaría ante su hermano, el emperador Juan, quien aún albergaba sus absurdas ilusiones de unidad con los latinos. Un hombre enfermo intentando negociar con el sepulturero, pensando que unas palabras amables retrasarían el entierro. Exhaló lenta y constantemente, obligando a su mente a aclararse. Había esperado bastante tiempo. Pronto, la ciudad que lo había rechazado presenciaría su regreso, no como un vasallo humillado, sino como algo más grande. Como alguien digno del trono. Teodoro descendió del carruaje, sus botas resonando en las pulidas piedras del patio del palacio. El palacio de Blanquernas se alzaba ante él. Una fortaleza y una reliquia a partes iguales. Sus altos muros y torres aisladas contrastaban con la lenta decadencia del imperio que albergaba. Antaño, había sido un lugar de triunfo, la sede de los emperadores que lideraban ejércitos en la batalla. Ahora, parecía más una tumba. Los sirvientes movían velozmente a su alrededor, con la mirada baja, sus túnicas susurrando contra el suelo de mármol mientras lo escoltaban por los pasillos tenuemente iluminados. El palacio aún conservaba su opulencia. Techos abovedados adornados con pan de oro descolorido, frescos de emperadores fallecidos observando desde las paredes, sus miradas pintadas, hundidas por el tiempo. Sin embargo, para Teodoro, estos ya no eran símbolos de majestuosidad, sino ornamentos de decadencia, recordatorios de un trono más frágil que nunca. En las puertas de la Cámara Imperial, un sirviente se detuvo a estudiarlo antes de anunciar su presencia. Teodoro Palaiólogos, déspota de Selimbría. Las puertas se abrieron con un crujido. En el interior, el emperador Juan VIII Paleólogo se sentaba en un modesto trono, con sus ropas de un azul intenso bordadas con águilas bicéfalas doradas. La luz de las velas proyectaba sombras sobre su rostro surcado, acentuando el silencioso cansancio que se escondía tras su digna compostura. A su lado se encontraban sus consejeros, con expresiones cuidadosamente neutrales. Su presencia recordaba que ninguna reunión en esta corte era privada. Teodoro se acercó, haciendo una reverencia rígida. Su Majestad dijo con voz controlada. Juan VIII lo observó un buen rato antes de hablar. Teodoro, ha pasado demasiado tiempo. En efecto, Majestad. Una pausa se prolongó entre ellos, una tranquila ponderación de intenciones. El emperador le indicó con un gesto que se levantara. Me complace saber que la transición de poder en Mistras fue fluida. El imperio necesita manos leales, ahora más que nunca. La boca de Teodoro se tensó. Manos leales. Palabras elegidas con cuidado, palabras que le recordaban que lo estaban vigilando. Juzgando. Mi lealtad es hacia el imperio, Majestad respondió con calma. Los labios de Juan VIII se curvaron con una especie de diversión. Sí. Y a la ortodoxia, como has dicho tantas veces.
El cambio de conversación fue deliberado. Teodoro sintió que el emperador los dirigía hacia el tema inevitable. Hemos logrado obtener más apoyo de Occidente, continuó John con voz serena pero directa. Con los esfuerzos de Constantino en Italia, sus tratos con el Papa y la victoria en el Examilión contra las fuerzas de Murat, tenemos más que solo palabras. Tenemos impulso. Los francos y los venecianos nos ven como una causa que vale la pena apoyar, pero no se comprometerán a menos que nos mantengamos unidos. Teodoro no respondió de inmediato. Sabía que esto iba a pasar. ¿Hablas del sindicato?, dijo finalmente. Sí. El emperador se inclinó ligeramente hacia adelante, con los dedos entrelazados. Esta ciudad, este imperio, no puede enfrentarse solo al sultán. Debemos presentar un frente unido. La unión no es solo una cuestión de fe, sino de supervivencia. Teodoro inhaló lentamente, forzando la aspereza de su tono. ¿Supervivencia a qué precio? La mirada de John no vaciló. A costa de la necesidad. Allí estaba. Majestad, empezó Teodoro con cuidado, con la mandíbula apretada, ¿comprometer la fe por una ganancia política? ¿Es compromiso?, interrumpió John, ¿no es sabiduría? Crees que los latinos consumirán nuestras tradiciones, pero te digo que serán los otomanos quienes consumirán nuestra existencia si no hacemos nada. Los dedos de Teodoro se enroscaron en sus mangas, ocultos a la vista. Nuestra gente no lo aceptará. Y yo tampoco. El emperador exhaló suavemente. Había un rastro de algo ilegible en su expresión. Decepción, tal vez, o resignación. Entonces estamos en un callejón sin salida, murmuró John. Otra vez. Se instaló un silencio entre ellos, cargado de quejas no expresadas. Luego, con tono mesurado, el emperador añadió. Harías bien en aprender de tu hermano Constantino. Él comprende la importancia de estas decisiones. Teodoro sintió un destello de algo cercano a la furia, aunque lo dominó antes de que se notara. Mi hermano, dijo con cuidado, no está aquí. Juan VIII lo observó un momento más y finalmente se recostó en su asiento. No. No lo es. Un despido sutil. Teodoro hizo una nueva reverencia, girando sobre sus talones y saliendo de la cámara, con las palabras del emperador presionando sus pensamientos como una espada en su garganta. Constantino. El hijo predilecto. Aquel cuya ausencia ahora servía de reproche. Reprimió su ira y se concentró en lo que le esperaba. Esta reunión solo había confirmado lo que ya sabía. John nunca cambiaría. Lo cual significaba que él tampoco podía. El imperio necesitaba manos más fuertes para guiarlo. Sus manos. La noche había caído sobre Constantinopla, densa de silencio y con el aroma del Bósforo. Una mezcla húmeda de sal y descomposición. Los faroles que bordeaban las calles parpadeaban, proyectando sombras largas e inquietas a lo largo de las antiguas murallas de la ciudad. Teodoro se encontraba al borde de un callejón desierto cerca de la puerta de Caligaría, con la capa ceñida sobre los hombros y la respiración lenta y controlada. Había pasado la noche en palacio, soportando veladas advertencias y sermones sobre la unidad, la paciencia y la necesidad de ceder ante lo inevitable. Pero la paciencia ya se había agotado. Ya se había inclinado bastante. Más allá de la puerta, la ciudad murmuraba con vida distante. Los mercaderes cerrando sus puestos, las ocasionales risas de los borrachos en las tabernas cercanas al puerto. Pero allí, cerca de las murallas más septentrionales de Blachernal, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. El sonido de pasos lo alcanzó primero. Deliberado. Mesurado. Teodoro giró ligeramente la cabeza, aunque no se movió de las sombras. Reconoció la pisada antes de ver al hombre. Una figura encapuchada emergió de la oscuridad, su forma fue iluminada brevemente por la luz de la linterna antes de volver a caer en la oscuridad. Los hombres están en posición, murmuró la figura. Teodoro asintió, su mirada se desvió hacia la puerta. Había elegido la puerta de Caligaría precisamente por eso. Era menos transitada, a menudo pasada por alto, un punto de entrada perfecto para quienes deseaban entrar y salir sin ser vistos. ¿Cuántos? Preguntó Teodoro. 50 están apostados dentro de la ciudad, esperando tu señal, respondió la figura. Otros 30 están justo fuera de las murallas, ocultos cerca de las ruinas del monasterio. ¿Y las fuerzas de Demetrio? Vaciló. Vendrán cuando sea el momento oportuno. Demetrio. Su hermano había jurado lealtad a la causa, pero Teodoro sabía que no debía confiar completamente en su palabra.
La lealtad era una moneda de cambio en este imperio, una moneda que podía gastarse o robarse. Aún así, ya no había vuelta atrás. Teodore exhaló lentamente y su mano se apretó hasta formar un puño. Este es el único camino, murmuró, más para sí mismo que para su compañero. El emperador se aferra a la ruina. No ve el peligro que le acecha. El hombre a su lado dudó antes de hablar. ¿Y si se resiste? La expresión de Teodore no cambió. Ya sabía la respuesta. Entonces será removido. Una ráfaga de viento agitó las hojas cerca de las paredes, un susurro de movimiento en una noche por lo demás sin aliento. Teodore se giró y la luz parpadeante de la antorcha iluminó el borde afilado de su perfil. Diles a los hombres que esperen mi orden. En cuanto se abra la puerta, nos movemos. La figura asintió brevemente antes de desaparecer en la oscuridad, dejando a Teodore solo una vez más. Levantó la mirada hacia los muros de Glacernal, la residencia imperial que pronto sería suya. Ya no hay vuelta atrás. Las bisagras de hierro crujieron suavemente cuando la puerta de Caligaria se abrió. Por un instante, solo hubo silencio, el que persiste antes de una tormenta, antes del primer golpe de acero. Luego se oyó el susurro de las botas contra el adoquín, el susurro apagado de las capas ceñidas a los hombres con armadura. Teodore exhaló, su aliento se empañó en el frío aire nocturno. Ya no había vuelta atrás. Desde la oscuridad del otro lado de la puerta, entró la vanguardia de Demetrios. Una fuerza de 100 hombres, la mitad otomanos, cuyas armas brillaban tenuemente a la tenue luz de las antorchas. Su presencia era una necesidad imperiosa. Aliados de conveniencia. Nada más. Teodoro observó cómo sus propios hombres, los leales que había reunido en secreto, se movían en formación, con expresiones sombrías y manos firmes en las empuñaduras de sus armas. Actuemos rápido, murmuró Teodore al comandante a su lado. Sin gritos de guerra ni palabras desperdiciadas. Para cuando el palacio despierte, será demasiado tarde. El comandante asintió e hizo una señal para avanzar. 80 hombres, sus mejores soldados y un puñado de leales simpatizantes antiunionistas se dirigieron hacia el interior del palacio, desapareciendo en los laberínticos salones de Blachernare. Sus órdenes eran claras. Silencia a los guardias antes de que puedan dar la alarma. Asegurar las cámaras imperiales. Tomar o matar al emperador. Otros 30 se desplegaron por las calles cercanas, bloqueando las vías principales para impedir que los refuerzos llegaran al palacio. Los 20 restantes defendieron la puerta, esperando la entrada del grueso de las fuerzas de Demetrio. 300 hombres más. La primera muerte se produjo rápidamente. Un guardia de palacio, apenas alerta, apenas consciente, apenas respirando antes de que le abrieran la garganta de un solo tajo. Su cuerpo fue atrapado antes de tocar el suelo, arrastrado hacia las sombras mientras su sangre se filtraba por las grietas de la piedra. El ataque se desarrolló como un reloj. Figuras sombrías se deslizaban por los pasillos, el acero destellando bajo la tenue luz de las antorchas. La espada chocaba con la carne. La armadura chocaba con el silencio. Teodoro avanzaba por los salones del palacio. Los ecos lejanos de la lucha se hacían cada vez más fuertes. Su mano descansaba sobre el pomo de su espada, aunque aún no la había desenvainado. Todavía no. Otro grito, breve, ahogado, desaparecido. Una puerta se abrió de golpe. Un guardia se tambaleó hacia atrás, con la sangre acumulándose a sus pies. Los atacantes se movieron con precisión, atravesando las defensas del palacio antes de que pudieran encontrar resistencia. Luego vino el primer enfrentamiento verdadero. Un grupo de guardias imperiales, despertados de sus aposentos, se tambalearon por los pasillos, con los ojos muy abiertos y las espadas a medio desenvainar, atrapados entre el sueño y la batalla. Traidores. Rugió uno de ellos, pero la palabra fue tragada por el sonido del acero. Se desató una brutal pelea. Teodore se hizo a un lado cuando uno de sus hombres se abalanzó sobre él y clavó su espada en el pecho de un guardia. El aire se llenó de los crudos y desesperados sonidos de la batalla. Acero rozando contra acero, gruñidos de dolor, el sordo golpe de cuerpos al golpear el suelo de mármol. De repente, un estruendo de botas. Más soldados. La alarma se extendía. No lo suficientemente rápido. El pulso de Teodore se aceleró, pero su expresión permaneció fría. Esto era la guerra. Nunca iba a ser limpia. En algún lugar más profundo del palacio, el emperador aún vivía. No por mucho tiempo.
Como si fuera una señal, las puertas del palacio se abrieron de golpe. Por ellas entró el resto del ejército de Demetrio. El choque del acero y los gritos de los moribundos resonaron en el palacio de Blachernal, un palacio antaño grandioso ahora reducido a un matadero. La sangre manchaba los suelos de mármol, manchando los salones imperiales que habían permanecido en pie durante siglos. Las cámaras imperiales se extendían frente a ellos, con las grandes puertas cerradas y su superficie dorada estropeada por recientes cortes de espadas desesperadas. Los guardias del interior eran leales, pero estaban en inferioridad numérica. Teodoro pasó por encima de un soldado caído, con la respiración firme y el agarre firme alrededor del pomo de su espada. Un solo asentimiento. Una señal. Sus hombres avanzaron rápidamente. Las hachas destrozaron las puertas. La luz de las antorchas se derramó en la cámara privada del emperador, iluminando los últimos y jadeantes restos de resistencia. 5 guardias imperiales, con sus espadas en alto, de pie entre su soberano y la muerte. Por un momento, el tiempo se alargó. Entonces, el silencio se hizo añicos. La batalla fue corta y despiadada. El último de los guardias cayó, su sangre se derramó sobre las baldosas de mármol. Y allí, de pie entre los escombros de su reino, estaba el emperador Juan VIII Paleólogo. El soberano de Bizancio. El hombre que había gobernado un imperio en decadencia. Teodoro dio un paso adelante, su sombra se extendió por la habitación. Jon no se acobardó. ¿Es este tu remedio, Teodoro? Preguntó el emperador con voz tranquila y controlada. Miró los cadáveres de sus guardias y luego a su traidor. ¿Vendrán los latinos a salvarnos ahora? Teodoro dudó. Por primera vez. Había imaginado este momento muchas veces. Sin embargo, ahora, ante el hombre al que había llamado emperador, no había satisfacción ni triunfo, solo inevitabilidad. Este imperio se ha podrido bajo tu debilidad, dijo Teodoro con voz tensa. Negocias con Roma como un mendigo, creyendo que su misericordia nos salvará. Venderías nuestra fe por la ilusión de la salvación. Los labios de Jon se curvaron en una mueca casi divertida. ¿Y prefieres que me arrodille ante el sultán? Teodoro no respondió. Detrás de él, se acercaban pasos. Pesados, seguros. Demetrio. Teodoro se giró al ver a su hermano entrar en la cámara, con expresión indescifrable. Tras él, soldados otomanos observaban en silencio. Un recordatorio. Una advertencia. Demetrios dio un paso al frente, observando la escena. Los guardias caídos, la puerta destrozada, el emperador erguido incluso en la derrota. Entonces, desenvainó su espada. Juan VIII no se inmutó. Teodoro se tensó. Lo capturaremos vivo. Demetrios ladeó la cabeza. Un destello indescifrable se reflejó en sus ojos. Lástima, quizá. O algo más frío. Entonces, sin dudarlo, clavó su espada en el pecho del emperador. A Teodoro se le cortó la respiración. Jon jadeó, un sonido agudo y húmedo, y su cuerpo se sacudió antes de que la fuerza abandonara sus piernas. Se desplomó en el suelo, con la sangre filtrándose por su túnica, y sus labios se separaron como si fuera a hablar, pero no le salieron las palabras. El emperador estaba muerto. La furia de Teodoro se encendió. ¿Por qué hiciste eso? Demetrios se volvió hacia él, la sangre aún estaba caliente en su espada. Entonces, atacó. Un dolor abrasador, intenso, estalló en el costado de Teodoro cuando Demetrios lo clavó con la espada. Profundo. Despiadado. Teodoro se tambaleó, sin aliento, y su visión se redujo a la imagen del rostro de su hermano, impasible y resuelto. Dudaste, murmuró Demetrio. Por eso mueres ahora. Teodoro jadeó, con las rodillas dobladas. Sus manos buscaban algo. Su espada, su hermano, su imperio. Sus dedos se curvaron alrededor de la nada. Él cayó. Su sangre se mezcló con la del emperador. Su visión se volvió borrosa y la oscuridad se apoderó de ella. Su último aliento no fue una súplica ni una maldición, sino una verdad susurrada a través de labios carmesí. ¿Crees que salvaste el imperio, hermano? No, lo has condenado. Demetrios pasó sobre su cuerpo moribundo, mientras sus soldados ya se movían para someter a los últimos restos de los hombres de Teodoro. Se volvió hacia los guerreros otomanos que habían observado en silencio. Está hecho. Afuera, las campanas de Santa Sofía sonaban.
Los cuerpos de Juan VIII y Teodoro yacían durante un día entero en el patio de Blanquernas, una sombría advertencia para quienes se atrevieran a resistir. Pero no hubo alzamiento, ningún intento de vengar al emperador caído. Ya no quedaba nadie para luchar por él. La ciudad ya había perdido a muchos de sus prounionistas, aquellos que habían defendido el sueño de Juan de unirse a Roma. Muchos habían sido purgados en el caos del golpe, aniquilados junto a los guardias de palacio o arrestados en las horas posteriores. Otros, al ver la inevitabilidad de su derrota, huyeron al exilio o se refugiaron en monasterios, esperando una clemencia que nunca llegaría. Esto dejó a la verdadera mayoría de Constantinopla en control: los antiunionistas. Y Demetrio era su emperador. A diferencia de Juan, Demetrio consideraba la unión con Roma una herejía, una traición a la ortodoxia, una ilusión desesperada que jamás traería la salvación. Su ascenso al poder, aunque violento, fue recibido por muchos como un regreso a la verdadera fe. El clero, aquellos que habían resentido en silencio las negociaciones de Juan con el Papa, no lloró por su emperador caído. El patriarca, sin embargo, dudó. Aunque no era un fiel amigo de los latinos, Juan VIII seguía siendo el legítimo gobernante. Un asesinato en la oscuridad, un trono tomado a sangre fría. Así no era como la Iglesia quería coronar a un emperador. Pero Demetrio tenía el ejército. El ejército y la guarnición de la ciudad ya habían aceptado su mandato. Los nobles también vieron hacia dónde soplaba el viento y se arrodillaron antes de que pudieran ser tildados de enemigos. Así pues, el patriarca se vio obligado a aceptar. Reticente, pero impotente, bendijo al nuevo emperador. Solo una voz se opuso abiertamente a Demetrio: su madre, Helena Dragas. Como emperatriz viuda, se negó a reconocerlo como emperador, declarando que Constantino era el legítimo sucesor de Juan. Esperaba ejercer como regente hasta que Constantino regresara de Morea, convencida de que solo él podía salvar verdaderamente Bizancio. Pero su reclamo fue ignorado. A los pocos días, Demetrio ordenó que la enviaran a un monasterio en Selimbria. No fue una ejecución, pero tampoco un acto de misericordia. Era una prisionera en todo menos en el nombre, condenada a vivir el resto de sus días en aislamiento. Ella se había salvado solo porque era su madre. En cuestión de días, la ciudad había aceptado a su nuevo emperador. Las calles no se alegraron, pero tampoco resistieron. Para el pueblo de Constantinopla, esta no era la primera vez que un gobernante era derrocado, ni sería la última. Demetrio había tomado el trono. Pero ahora, tenía que conservarlo. Los otomanos lo habían ayudado a ascender, pero ¿qué precio exigirían? Los venecianos y el Papa, que en su día vieron en Bizancio una causa digna de apoyo, ahora le darían la espalda. Y luego estaba Constantino. Ya estaba lejos, en Morea. Pero volvería. Y cuando lo hiciera, el imperio volvería a sangrar. Nota del autor. En la cronología original, Demetrio intentó 2 veces reclamar el trono. Primero en 1442 con el apoyo otomano, buscó el apoyo de Murat II para derrocar a Juan VIII. Con el respaldo otomano, marchó sobre Constantinopla para reclamar el trono, y más tarde en 1448, con la esperanza de ser proclamado emperador tras la muerte de Juan VIII. También era un conocido antiunionista, probablemente más por motivos políticos que por convicciones religiosas. Sin embargo, en esta cronología, los acontecimientos se han acelerado, lo que ha llevado a una confrontación anterior. Capítulo 60. Finales de enero de 1433, Glarencha. La fría arena presionaba los pies descalzos de Constantino mientras corría por la orilla, y el rítmico ruido sordo de los pasos de sus soldados se fundía con el romper de las olas. El viento salado le azotaba la piel, llenando sus pulmones con el aire fresco de la mañana. Agradeció el ardor en sus músculos, la tensión en sus pantorrillas. Lo enraizaban, recordándole que, sin importar el peso del imperio y el deber, su cuerpo se mantenía fuerte. Los hombres que corrían a su lado comprendían por qué su déspota entrenaba así. No era simplemente su gobernante. Era uno de ellos. Corrían como una unidad, compartiendo cada aliento, cada paso reflejando el siguiente. Para Constantino, estos momentos eran un breve escape. Sin cortesanos ni política, solo la simplicidad pura del movimiento y la disciplina. Más adelante, el mar Jónico se extendía interminablemente, su superficie fluctuando bajo el pálido cielo invernal. El sol apenas había comenzado su ascenso cuando uno de los oficiales que corría a su lado, Manuel Láscaris, aminoró repentinamente la marcha.
Déspota, gritó Manuel con voz firme, pero con un deje de curiosidad. Hay un barco. Constantino siguió su mirada, protegiéndose los ojos con una mano al divisar el navío a lo lejos. Se dirigía con paso decidido hacia el puerto de Glarenza, con sus velas oscuras contrastando con la pálida niebla que se alzaba del agua. ¿Un barco?, murmuró Constantino frunciendo el ceño. Manuel se secó el sudor de la frente, manteniéndose a su lado. Es extraño ver uno en esta época del año. La mayoría de los comerciantes evitan las aguas invernales a menos que tengan un negocio urgente. O desesperados, añadió Constantino, entrecerrando los ojos. Y ese no es un buque mercante. Manuel asintió. ¿Un mensajero, entonces? O peor aún, uno que trae problemas del otro lado del mar. Constantino exhaló bruscamente, reenfocándose. Señaló a los hombres que seguían corriendo. Pronto lo sabremos. Terminemos la carrera. Siguieron adelante, el barco era un oscuro presagio en el horizonte. Castillo de Clermont, Glarenza, atardecer. El salón estaba en silencio, salvo por el eco lejano de las botas sobre la piedra al entrar Constantino. El esfuerzo de la mañana aún se le pegaba a la piel, la sal del mar y el sudor secándose en sus brazos, pero hacía tiempo que su mente se había alejado de la orilla. Un barco que llegaba en pleno invierno no era un asunto trivial. Sabía, incluso antes de entrar en la sala, que cualquier noticia que trajera no sería buena. Dos hombres se encontraban ante él, con el rostro cansado y las capas aún húmedas por el viaje. El mayor de los dos, Diocles Argyropoulos, había sido un conocido seguidor del emperador Juan, un hombre cuya lealtad a la familia imperial se remontaba a generaciones. El joven, Alexios Doukas, soportaba el peso inconfundible de un hombre que había visto demasiado en muy poco tiempo. Constantino dio un paso adelante, su expresión cambió de autoridad mesurada a algo más familiar mientras su mirada se posaba en Diocles Argyropoulos. Han pasado muchos años, viejo amigo, dijo Constantine, con una calidez en la voz que por un instante rompió la tensión del pasillo. No esperaba volver a verte en estas circunstancias, pero me alegra tenerte aquí. Diocles esbozó una sonrisa cansada. Las arrugas de su rostro se habían acentuado por la edad y las dificultades. Y me alegro de verte, déspota. Aunque desearía que nuestro viaje hubiera sido bajo mejores cielos. La mirada de Constantino oscilaba entre él y el joven Alexios Doukas, cuyos rasgos demacrados delataban noches de inquietud y una huida urgente. Su calidez se vio rápidamente atenuada por la preocupación. Has desafiado las aguas invernales, te has arriesgado a las tormentas que azotan estas costas. Bajó la voz, con un matiz de curiosidad. ¿Qué te ha traído aquí? ¿No podía esperar a un viaje más seguro en primavera? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Diocles suspiró, con los hombros cargados por el peso de su mensaje. No, déspota. No pudo ser. El estómago de Constantino se tensó. Entonces habla, dijo, con un tono que ya no era acogedor, sino cauteloso. ¿Qué ha pasado? Diocles sostuvo su mirada y respiró hondo. Déspota, tu hermano, el emperador, ha muerto. Asesinado en palacio. Las palabras fueron como un cuchillo en el pecho. Constantino permaneció quieto, aunque el mundo a su alrededor parecía inclinarse. Juan está muerto. No debería haber sido una sorpresa. John siempre había sido un hombre demasiado dispuesto a dejar su destino en manos de otros. Aún así, ¿un asesinato? ¿Y en el corazón de su propio palacio? ¿Cómo? Preguntó, con una palabra fría y mesurada. Diocles dudó solo un momento antes de hablar. Hubo un golpe de estado en la capital. Miró a Alejo antes de continuar. Teodoro y Demetrio se rebelaron contra Juan. Asaltaron el palacio, aniquilaron a sus guardias y lo asesinaron. Constantino inhaló lentamente. ¿Teodoro? Eso sí que podía creerlo. Su hermano nunca había ocultado sus ambiciones. Llevaba años ardiendo de resentimiento, esperando el momento oportuno para reclamar lo que consideraba suyo. Pero entonces Diocles continuó y el aire en la habitación pareció congelarse. Tras el asesinato, Demetrio se volvió contra Teodoro. Lo traicionó y mandó matarlo. Todo estaba planeado. Siguió un largo silencio. La mano de Constantino se apretó hasta formar un puño. Teodoro era imprudente, pero no era tonto. ¿De verdad creía que Demetrio compartiría el poder? ¿O, incluso al final, no vio venir el cuchillo? ¿Y ahora? Constantino forzó las palabras. Demetrios ha sido coronado emperador.
El frío en sus venas se hizo más profundo. El sultán lo respalda, añadió Alexios con amargura. Ya ha asegurado su trono con el apoyo otomano. Gobierna con su mano sobre el hombro. Constantino exhaló lentamente mientras su mente repasaba rápidamente las implicaciones. Sus hermanos habían muerto. Constantinopla había caído, no por un asedio, sino por una traición interna. Y Demetrio, el hijo más descarriado de su madre, se había vendido a los turcos. Miró a Diocles y a Alejo. El peso de sus palabras aún se estaba asentando. ¿Está mi madre a salvo? Diocles asintió. Ella vive. Pero se negó a reconocer a Demetrio. La ha enviado a un monasterio en Selimbria. Por supuesto, ella se había negado. Helena Dragas no era una mujer que se doblegara fácilmente, ni siquiera ante sus propios hijos. Constantino respiró hondo otra vez, esforzándose por mantener la compostura. Su mente se desvió brevemente hacia la historia que una vez conoció, el pasado que una vez pareció inevitable. John no había muerto así. Theodore no había perecido por traición. Sus acciones habían provocado que este mundo cambiara de maneras inesperadas, no solo a través de sus victorias contra Murad y sus imprentas, sino en todos los aspectos. Finalmente, se enderezó, con la voz firme a pesar de la tormenta que se avecinaba bajo la superficie. Entonces tenemos mucho que discutir. El imperio estaba sangrando. La sala del consejo titilaba con el cálido resplandor de las velas, proyectando largas sombras contra los muros de piedra. Afuera, el viento invernal aullaba por las calles, haciendo vibrar las contraventanas de madera y enviando ráfagas de frío a través de las grietas de los muros del castillo. Dentro, sin embargo, el aire estaba cargado de tensión. Constantino se sentó a la cabecera de la mesa, con los dedos apretados mientras observaba a sus dos consejeros de confianza. Teófilo Dragas estaba sentado a su derecha, con su habitual compostura intacta, aunque sus ojos reflejaban el peso de una sombría comprensión. Georgios Gemistos Pleton, a su izquierda, se acariciaba la barba pensativo, mientras su mente aguda analizaba la crisis en cuestión. Demetrio tiene el trono, dijo Constantino al fin, en voz baja pero firme. Y los otomanos lo tienen. Teófilo se inclinó hacia adelante, con el rostro ensombrecido. Entonces, en realidad, Constantinopla está bajo la sombra del sultán. Demetrio puede vestir la púrpura, pero no es emperador. Es el mayordomo de Murad en todo menos en el nombre. No oficialmente, intervino Pleton, con tono mesurado pero lleno de seguridad. Pero en espíritu, sí. Y si la gente aún no lo entiende, debemos obligarla. La mirada de Constantino se fijó en el filósofo. ¿Qué sugieres, Pletón? Pletón se inclinó ligeramente hacia adelante. La luz de la vela titilaba contra las profundas arrugas de su rostro. La red de hieros escopos puede usarse para difundir la verdad sobre la traición de Demetrio. En Morea, en el ducado de Atenas, quizás incluso en la propia capital. Tamborileó con los dedos sobre la mesa. El pueblo debe saber que su emperador fue asesinado a sangre fría, no por un invasor extranjero, sino por su propia familia. Y más aún, que Demetrio no gobierna como un soberano bizantino, sino como una mera extensión de la voluntad del sultán. Constantino exhaló lentamente. Una guerra de palabras antes de una guerra de espadas. No era el golpe decisivo que anhelaba, pero era el único campo de batalla en el que podían luchar por ahora. ¿Y Occidente? Preguntó, centrándose en Teófilo. ¿Reconocerían mi reclamación? Teófilo asintió, anticipando ya la pregunta. Deben hacerlo. El Papa, los venecianos, los genoveses, todos tienen intereses creados en la supervivencia de Bizancio. Y, lo que es más importante, dependen de nosotros para el comercio, los libros y el conocimiento. Hizo un ligero gesto. Demetrio hará que la ciudad dependa aún más del Imperio Otomano. Eso solo les preocupará. No abandonarán sus inversiones tan fácilmente. La mirada de Pleton se agudizó. Entonces debes ser coronado. Constantino arqueó una ceja. Aquí. ¿En Clarencha? No, dijo Pletón con voz firme. En Mistra. Una ceremonia formal, legítima ante nuestro pueblo y el mundo. Mistra tiene peso. Es una ciudad de cultura, historia y autoridad. Debe celebrarse una coronación formal con prontitud, y deben enviarse cartas a las cortes de Europa proclamándote como el verdadero emperador. Dejó que sus palabras reposaran antes de agregar. Puede que el mundo latino no nos ame, pero tampoco amará a un títere del sultán. Constantino exhaló por la nariz. Tenía sentido. No podía marchar sobre Constantinopla. Todavía no.
Carecían del ejército, la flota y los recursos para desafiar frontalmente a Murad. Pero lo que podían hacer, lo que debían hacer era proclamarse, forjar legitimidad, conseguir apoyo y prepararse para el día en que el imperio pudiera ser recuperado. Se volvió hacia Teófilo. Envía un mensaje al capitán Andreas Alexamilión. Lo quiero en alerta máxima ante cualquier movimiento, ya sea de los otomanos o de Demetrio. Hizo una pausa, reflexionando. También envía un mensaje a Jorge Frances en Mistra. Debe comenzar los preparativos para la coronación. Teófilo inclinó la cabeza. Así se hará. Pletón se reclinó en su silla, con la mirada pensativa. Mientras tanto, también debemos preparar a Morea para lo que se avecina. Habrá quienes duden en reconocerte. Algunos nobles temerán las represalias otomanas, otros podrían ver una oportunidad para maniobrar en su propio beneficio. Debemos asegurarnos de que nuestra base de apoyo sea sólida. Constantino asintió, asimilando la verdad de sus palabras. No podían permitirse la división, no ahora. Se recostó, exhalando lentamente. Las piezas estaban en movimiento. En menos de un mes, se llevaría a cabo la coronación. Se enviarían las cartas. La red de hieros escopos susurraría la traición de Demetrio en cada rincón oscuro, desde Morea hasta Constantinopla. Por ahora, era todo lo que podían hacer. Esa noche, Constantino se quedó solo en las almenas del castillo de Clermont, contemplando el mar oscuro e inquieto a lo lejos. El viento, penetrante, soplaba desde las profundidades jónicas, trayendo consigo el aroma a sal y el susurro lejano de las olas rompiendo contra la orilla. La luna colgaba baja en el cielo, su resplandor plateado relucía sobre el agua, extendiéndose hacia el horizonte como un sendero hacia lo desconocido. Había estado allí antes, muchas noches, muchas veces, buscando consuelo en la inmensidad del mar, como si su inmensidad pudiera brindarle las respuestas que buscaba. Pero esta noche era diferente. Esta noche, soportaba el peso de un mundo que se tambaleaba bajo sus pies. Su mente repasaba los acontecimientos del día con una claridad implacable. Juan, muerto. Teodoro, traicionado y asesinado. Demetrio, entronizado en la capital con cadenas otomanas alrededor de las muñecas. Sus hermanos habían desaparecido, y el imperio que había jurado defender había sido arrebatado desde dentro. La historia había empezado a escaparse entre sus dedos. Una lenta exhalación escapó de sus labios, enroscándose en el frío aire nocturno. Había adoptado el nombre de un emperador destinado a caer. Constantino XI Paleólogo. En otra vida, en otro tiempo, ese nombre había sido una sentencia de muerte. Su reinado, el último aliento de un imperio moribundo. Pero esta línea temporal ya no era la que conocía. Ni mucho menos. Le dio vueltas al pensamiento, comparándolo con los recuerdos de un pasado aún no cumplido. Yo no había muerto así. Teodoro no había sido abatido a traición. Demetrio nunca había gobernado Constantinopla. Estas no eran meras ondas en el tiempo. Eran fracturas profundas e irreversibles. Sí, sabía que sus acciones cambiarían el curso de la historia. La introducción de la imprenta, la difusión del conocimiento, las victorias contra Murad, había aceptado que estas cosas transformarían el futuro. Ese era el punto. Por eso había luchado con tanta ahínco, por eso había aceptado este extraño e imposible destino. Pero esto era algo completamente distinto. Era un efecto secundario de enormes proporciones, uno que nunca había previsto. Los pedazos del mundo ya no encajaban en sus lugares habituales. Había pasado años preparándose para un futuro que creía comprender. Uno donde el gran enfrentamiento con los otomanos aún se cernía en el horizonte, uno donde el peso del pasado ya había dictado su curso. Pero ahora no tenía mapa, ni guía. Y eso le aterrorizaba. Porque si esto pudo suceder, si su presencia había desatado un golpe que nunca ocurrió, si había deshecho el destino de sus hermanos, ¿qué más había cambiado sin darse cuenta? ¿Qué otras fracturas en el tiempo había provocado ya? ¿Qué otras consecuencias invisibles traerían sus acciones? El futuro que una vez conoció ahora no era más que un espectro que se desvanecía, deslizándose cada vez más fuera de su alcance. Apretó los puños a los costados. ¿Era un regalo? ¿O una advertencia? El mar no ofrecía respuestas. Nunca lo hizo. El viento aullaba a través de los parapetos de piedra, trayendo consigo los sonidos de la ciudad dormida a lo lejos. Clarent se adormitaba en silencio, ajena a los cambios de la historia en la oscuridad. Pero Constantino lo sabía. Lo sentía en los huesos.
¿Conduciría a Bizancio hacia la supervivencia? ¿Podría? ¿O su sola presencia en este mundo solo habría acelerado su perdición? El pensamiento permaneció ahí, desagradable y pesado. Fin del capítulo 60.